Lo único que hay que hacer es escuchar bien el tema y la mayor parte de la información se puede agarrar muy bien si tienen las ideas centrales. Entonces, miren, por supuesto que vamos a ver la fisiopatología para comprender su presentación clínica y sus complicaciones. Vamos a analizar los componentes del síndrome meningio y vamos a ver un poquito las bases del diagnóstico y las directrices del tratamiento. Ya saben ustedes que la meningitis es un trastorno irritativo, inflamatorio de las leptomeninges, pero también de los tejidos adyacentes. Pero podría decir que también puede haber una encefalitis fundamentalmente primaria, cuando la infección afecta el parénquima cerebral fundamentalmente, o una mielitis cuando la infección afecta la médula espinal, o pueden afectar encéfalo y médula, en cuyo caso estaríamos hablando de una encefalomielitis. ¿Qué hay que saber en relación a la epidemiología? La meningitis viral, que también se conocía como meningitis aséptica porque los cultivos salían negativos, ya después comprendimos que eran negativos porque no habían bacterias, pero sí habían virus. De ahí viene aséptica, que es un término inicial. Los virus dan cuadros menos aparatosos que las meningitis bacterianas. Entonces sus manifestaciones clínicas son menos severas y este tipo de meningitis responden principalmente en su distribución con aspectos relacionados con hábitos personales, factores educativos y estilos de vida, absolutamente. Es decir, todo lo que implica el contacto directo con los exudados de la nariz y la garganta. Por lo tanto, una meningitis viral muchas veces es precedida por un cuadro viral. Y después del cuadro viral, una infección de las vías respiratorias superiores, podría presentarse una meningitis. Ustedes conocen esta línea que va separándonos un poco entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Este cuadro parece ser mucho más notorio cuando hablamos de la epidemiología, pero de la meningitis piógena, es decir, de la meningitis bacteriana. Esta, que se presenta de una forma más aparatosa, es más letal, y su distribución, su morbilidad y su mortalidad están determinadas por las condiciones económicas y sociales de los países y comunidades más pobres del mundo. Por lo tanto, aquí es mucho más raro encontrar meningitis bacterianas que en los países como el nuestro. ¿Por qué es tan grave la meningitis? Básicamente, si tenían esta pregunta, ¿qué responderían? ¿Por qué es tan grave? Porque su mortalidad es grande, a pesar de que si es una meningitis bacteriana y des adecuados antibióticos y a dosis adecuadas, pese a todo eso, su morbilidad es alta. Será peor si es que el esquema es inapropiado, pero aún utilizando los antibióticos apropiados en el momento apropiado tienen una alta mortalidad. En los adultos se presenta una mortalidad del 25%. El 61% de los lactantes que sobreviven a una infección, por los gram negativos que son los que más los atacan, generalmente se asocian a secuelas del desarrollo y las secuelas neurológicas. Si la pregunta fuera, ¿y cuál es la etiología de la meningitis? Yo podría responder a esta pregunta si sé cuál es la etiología de la neumonía. Y si sé cuál es la etiología de la neumonía, sé cuál es la etiología de la sepsis. Es decir, los microorganismos son exactamente los mismos. Lo único que cambia es el actor invitado. Si digo, a ver, ¿cuáles son las etiologías de que les llevo una pregunta además de esto? ¿Cuál es la etiología de las sinusitis? Las mismas que la de la meningitis,
y las mismas que las de la neumonía. La única diferencia es que hay un agente invitado. Entonces, en las meningitis, hasta aquí lo único que diría que es exactamente la misma que la etiología de las neumonías, con la única diferencia que hay un actor invitado. ¿Cuál sería el actor invitado en las meningitis? El germen que aparece y que no está ni en las neumonías, ni en las otitis, ni en las sinusitis. ¿Cuál sería el actor invitado? La Neisseria meningitidis. Por lo tanto, la Neisseria meningitidis no es el agente principal, es el actor invitado, porque este microorganismo no lo voy a encontrar en otros cuadros, pero sí recuerdo esa pregunta que les he planteado. ¿Y cuál es el agente invitado en la sinusitis? La Moraxella branhamela catarrhalis. Y así hay un actor invitado en cada enfermedad, pero la etiología es exactamente la misma. Entonces, primera cosa, si sé de neumonías, sé la etiología de la meningitis, sé la etiología de la sepsis, sé la etiología de la mayor parte de las enfermedades. Ahora, si quisiera orientarme mejor, diría, ¿cuál es la etiología? Depende de la edad. Si la etiología de la meningitis apareció en la edad neonatal, los primeros 28 días de vida, ¿de dónde vienen los microorganismos? Canal de parto. Del canal del parto al nacer o por transmisión vertical. Por lo tanto, los microorganismos, si hablo del canal del parto, tendrían que ser los gram negativos. Y si hablo de las transmisiones verticales, fundamentalmente son todas aquellas enfermedades que pertenecen al grupo TORCH. Y muchos de estos cuadros estarían siendo responsables de la meningitis y de la neumonía y de todos estos, si estoy hablando de ese grupo tal. TORCH ya saben que es toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, Chagas, VIH, dentro de los otros, ¿no? Dentro de los otros está Chagas, VIH, etc. Y si diría, ¿y cuál es la etiología entonces? Entonces, ¿qué tendrían que ser? Gram negativos y microorganismos de transmisión vertical. Y los niños que están fuera de la edad neonatal, ¿de dónde adquieren los microorganismos? Del medio ambiente. Por lo tanto, son exactamente los mismos. En los gérmenes, en los pacientes inmunodeprimidos, los cuadros se tornan atípicos, porque uno puede pegarse infecciones por gram negativos, incluso por gérmenes oportunistas. Entonces, los pacientes que son inmunodeprimidos tienen una etiología muy, muy amplia, porque se aprovechan todos de la baja de las defensas, incluso los hongos. ¿Qué más diría? Pero si es un trauma, en la meningitis es un trauma, la razón por la cual se produjo la meningitis es un trauma. ¿Cuál creen que sería el principal microorganismo? Que es el mismo que el de una celulitis traumática. ¿Qué microorganismo se les ocurre? El estafilococo. Entonces, cuando uno ve este cuadro, en este grupo, fíjense ustedes que acá, de 0 a 4 semanas, todos estos microorganismos son microorganismos gram negativos que fundamentalmente afectan, porque son habitantes del tubo digestivo y que se contaminan fácilmente. Pero cuando yo veo niños más grandes, son exactamente los mismos que de la neumonía. Estreptococo neumonía, hemófilos influenza, estreptococo neumonía, hemófilos influenza. Y en los pacientes inmunodeprimidos se ven tanto los gram positivos como los gram negativos. Cuando hay procesos neuroquirúrgicos o traumáticos, el estafilococo es el que adquiere mayor importancia. Si me pongo a analizar este cuadro con calma, vería que hay 3 microorganismos que se reproducen más, que son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Estos son los que más se repiten en la mayor parte de los grupos.
Y si hablo de los grupos de los virus, entonces tengo un grupo grande y muchos de ellos son los responsables del grupo TORCH y otros más como el virus Coxsackie, el polivirus, los ecovirus, el virus de Epstein-Barr y otros virus más raros todavía. Entonces diríamos, hasta aquí no hay un resumen. Hay un resumen muy simple. Primero y lo más importante, la mayor parte de los casos son provocados por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis. Si la pregunta fuera ¿cuál es el germen más representativo como causa de la meningitis? ¿Cuál elegiría? El Streptococcus pneumoniae. Ahora, en los neonatos son los gram negativos, especialmente los estreptococos del grupo B y otras enterobacterias que se adhieren al canal del parto. Cuando hay procesos neuroquirúrgicos o traumáticos, el estafilococo aureus. Ahora, la etiología ha ido cambiando un poco. Si uno se pone a pensar en qué creen que hayan sido los factores por los cuales la etiología ha cambiado significativamente. También la magnitud del problema. Cuando yo, por ejemplo, estaba haciendo mi residencia, las salas de infectología, teníamos pacientes con meningitis, pero casi frecuentemente. Esas salas estaban, el 50% eran pacientes que tenían meningitis. Como no había Zoom ni Zoom, y los pacientes tenían que pagar cada cosa que hacían, venían a las últimas. Venían pacientes muy secuelados. Era un dilema total. Un dilema total. Y las cosas empezaron a cambiar en el transcurso del tiempo. Entonces, ahora ya no vemos tantas meningitis como antes. Y las meningitis han cambiado también en su etiología. ¿A qué creen que se debe? La pregunta es más simple de lo que se imaginan. Solo que uno, a las 7 de la noche, después de haber sido martirizado todo el día, más las redes sociales, ¿qué diría? ¿Habrá sido esto? ¿Habrá sido esto? La introducción de las vacunas, el empleo de antibióticos, las mejoras en las condiciones de vida. ¿Son correctos A y C? ¿Son correctos A, B y C? ¿Qué elegirían? ¿Ya han escogido su pregunta? Vamos a ver cuál es lo correcto. Sí. Lo que realmente ha determinado son la introducción de las vacunas y las mejoras en las condiciones de vida. Porque casi al empezar, la primera pregunta de Martirio fue ¿por qué se mueren tanto? ¿O por qué es tan grave? Y la respuesta era porque pese al empleo de antibióticos, la morbimortalidad es alta. Por lo tanto, los antibióticos, si bien son importantes, no han sido el factor determinante para cambiar la etiología. Lo que ha sido la introducción de las vacunas. Por lo tanto, cuando apareció la pentavalente, estaba saltando de una pata de alegría porque había cubierto al Haemophilus influenza. Y se vinieron abajo las etiologías, la frecuencia de las meningitis. Y aquí no veíamos mucho. Pero había uno que no estaba cubierto, que era el neumococo. Entonces el neumococo era el problema. Entonces vino la vacuna contra el neumococo y se vino abajo la etiología. Entonces ahora, cuando esto permite entender por qué ha ocurrido esto. Y también las mejoras en las condiciones de vida. Segundo, la reducción de la pobreza. ¿Qué diríamos en la fisiopatología? Primero, hay que analizar cómo llega el microorganismo al sistema nervioso central. Tiene que hacerlo a través de la barrera hematoencefálica. Tiene que haber pasado esta barrera. Y lo puede hacer porque se ha producido una complicación de una infección de las vías aéreas.
o puede ser directamente a través de una fractura craneana, una herida, una punción lumbar o contaminación en un proceso neuroquirúrgico, o podría ser también por una continuidad de una infección cercana, ejemplo una otitis media aguda. Entonces cualquiera de estos mecanismos facilitan que el microorganismo llegue al sistema nervioso central. Una vez que llega al sistema nervioso central, pues, van a estar felices, ¿no? Entonces se van a casar, van a tener guaguitas y el sistema va a actuar. Entonces van a empezar a destruir a los microorganismos y todo este show se produce en el sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo es el escenario. Pero como el proceso es tan serio, entonces se liberan desencadenantes marcados de un proceso inflamatorio, especialmente las endotoxinas de los microorganismos gram negativos. Cuando el cuerpo empieza a detectar endotoxinas, se interpretan como las peores noticias posibles. Entonces los mecanismos de inflamación se disparan y se produce una respuesta exagerada de defensa. Entonces hay una importante liberación de mediadores inflamatorios y la inflamación sí va a destruir las bacterias, pero es tan intensa y tan importante que también daña los tejidos circundantes. Por eso es que lo que nosotros hacemos para defenderlos también está dañando nuestro organismo. Esta tremenda infección y tremendos daños facilita que los microorganismos patógenos, los neutrófilos y la albúmina atraviesen la pared capilar y por eso es que los encontramos en el líquido cefalorraquídeo. En el espacio subaracnoideo, la inflamación es tan importante que cambia el color y se produce un exudado purulento turbio y puede producir procesos de tromboflebitis de los puentes venosos y de los senos durales. Y la inflamación progresiva produce congestión e infartamiento de los tejidos circundantes. Y en una fase avanzada, entonces las meninges empiezan a cambiar su estructura, se vuelven engrosadas, forman adherencias y esto provoca lesiones de los nervios craneanos con las parálisis resultantes. Interfieren sobre el flujo de líquido cefalorraquídeo y causan hidrocefalia. Y esto es más grave cuando hablamos de una meningitis bacteriana o biógena. Como ven acá un niño con hidrocefalia, donde ven la cantidad de líquido que tiene, que es prácticamente la mitad de su cerebro. Entonces, resumen. Los microorganismos tienen un ciclo. Invaden, crecen, se reproducen y mueren. Pero todo eso lo hacen en el sistema nervioso central, después de haber pasado la barrera hematoencefálica. Entonces, este ciclo de invadir, crecer, reproducir y morir desencadena una reacción inflamatoria progresiva, intensa, que activa los mecanismos de defensa. Los sistemas de defensa eliminan los microorganismos, pero también dañan los tejidos circundantes. Este daño de las bacterias y de los tejidos altera la barrera y por eso explica que tengamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas y cambie el color en el líquido cefalorraquídeo, porque estas no deberían estar allá, deberían estar en el espacio intravascular. Entonces la reacción de defensa tiene daños colaterales y estos daños colaterales de nuestros propios mecanismos de defensa y lo que nosotros hacemos al dar antibióticos, destruyendo las bacterias, empeora el problema y este factor de defendernos también es responsable de las secuelas. La clínica del síndrome meningio es un conjunto de signos y de síntomas que se lo puede aprender en forma desorganizada. Y muchos no necesitan organizarse para aprender. El cerebro tiene diferentes formas de hacerlo.
Pero me gusta esta forma organizada, donde este autor dice, ok, pero mejor entender a la meningitis como algunos componentes en particular. Algunos componentes del síndrome, algunos signos y síntomas son los que son de compromiso encefálico. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Otro componente de hipertensión endocraniana, otro componente de irritación radicular y otro componente infeccioso. Si tiene los 4 componentes, es un síndrome meningio completo. Si tiene 2 o 1, es un síndrome meningio incompleto. Entonces, el componente encefalítico sería la cefalea, alteraciones del sensorio, la irritabilidad o llanto inconsolable en los niños pequeños, las convulsiones. Estos son más característicos del componente encefalítico. Luego diría, ¿y cuál sería el componente de hipertensión endocrinal? Depende si es niño o es un adulto. Si es un niño, entonces el cerebro no se ha cerrado, las suturas no se han cerrado, por lo tanto estas fontanelas van a estar más grandes, van a estar abombadas, y como no se ha cerrado totalmente el cerebro, va a producirse el aumento del perímetro cefálico. Pero si es un adulto, no hay dónde descongestionar la presión. Entonces, el componente de hipertensión endocraniana se va a ver con mayor compromiso y más rápidamente, porque no hay dónde descomprimir. En ambos casos se van a producir parálisis de los nervios craneanos. Que es un componente de la parálisis de hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque dentro de la cabeza aumenta la presión y hay varios nervios que no tienen proyección ósea. Entonces quedan apachurrados por la presión o presionados por la presión. Vómitos explosivos, fontanelas abombadas, aumento del perímetro cefálico, alteraciones de la papila. ¿Cómo se dañan los pares craneanos? Fíjense ustedes aquí cómo tenemos un trayecto dentro del hueso, del tercer par, y un trayecto fuera del hueso. Y entonces en este lugar donde no hay protección por el hueso y aumentado la presión, es donde los pares craneales se comprimen y explican por qué se compromete el tercer par. Entonces el tercer par, el motor ocular común, se produce por la lesión secundaria a la hipertensión endocraniana por su trayecto intracraneal, pero que no está con protección ósea. Pero también se afecta este otro hueso, este otro par craneal, la lesión del octavo par craneal. Entonces estos son los pares craneales que más se afectan, el tercer par y el octavo par. Este último, por los daños que se producen por los microorganismos y por nuestros mecanismos de defensa. Este también, pero aparte de eso, porque tiene un gran trayecto intracraneal no protegido con una estructura ósea. ¿Por qué aumenta la presión intracraneal? ¿Por qué hay edema cerebral? ¿Por qué hay hidrocefalia? ¿Por qué hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral? ¿Son correctos A y C? Todos son correctos. ¿Ya? Ya. Todos son correctos. Ya, entonces habíamos dicho, tenemos un componente encefalítico, un componente de hipertensión endocraneal en el síndrome meningio y tenemos un componente de irritación radicular, rigidez de nuca, signo de Kerning y signo de Brudzinski. ¿No? Aquí tenemos mis dibujitos, el síndrome de Kerning, nada más para recordarlos, el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. Flexionen la cabeza y para que no se estiren los nervios, los pares, los trayectos nerviosos, entonces se doblan las rodillas. Lo mismo acá. Si yo levanto las rodillas, se
flexionan para que los estiren. Y si es que intento flexionar mi cabeza, se van a estirar los nervios. Voy a tener irritación radicular. Entonces mejor me opongo. Rigidez, ¿no? ¿Cuál es la razón entonces de la presencia de estos signos? La resistencia al estiramiento doloroso de las meninges inflamadas entre el nivel lumbar y la cabeza, que es un poco lo que están leyendo ahora en los pares craneales cuando hablamos de qué tipo de alteraciones hemos estudiado el día de hoy. Las alteraciones de la columna. Y los signos, ¿qué signos hemos estudiado? El signo de la sed y sus parientes, que también eran signos que se oponían al estiramiento. En cambio acá, los signos que se oponen al estiramiento son estos que acabo de mostrar. Entonces, los signos básicamente reflejan la resistencia al estiramiento, la irritación de las raíces raquídeas por todo este mecanismo inflamatorio del que hemos hablado. El diagnóstico diferencial en la meningitis puede ser muy importante. Entonces, si yo me pregunto qué otras patologías pueden generar esta clínica, se podrían encontrar signos de irritación radicular y fotofobia en patologías que lleven a hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, un paciente con una hemorragia subaracnoidea podría padecer una meningitis. Entonces, lo que tendría que saber, ok, si es una hemorragia subaracnoidea, entonces, ¿qué patologías condicionan una hemorragia subaracnoidea? Aneurismas, malformaciones arteriovenosas. En ambos casos, estos son ACVs hemorrágicos. Después, ¿qué más? Tumores, alteración de la coagulación, abuso de drogas, vasculitis. Todas estas podrían producir hemorragias. Subaracnoidea se parece a la meningitis. Aquí nada más es para mostrar una malformación arteriovenosa. El componente infeccioso del síndrome de meninge. Hemos dicho que hay un componente encefalítico, un componente de extensión endocraneal, un componente de irritación radicular y un componente infeccioso. ¿Puedo recordar todo esto? Si quiero en forma desorganizada. O puedo recordarlo organizándolo en componentes, lo que sea más cómodo para ustedes. El componente infeccioso tiene lo que tiene cualquier infección: fiebre, astenia, adinamia, postración, hiporexia, pero cuando es grave, como en este caso, púrpuras y petequias. La meningitis meningocócica, que es la más grave, es la que se presenta así: un rash petequial con púrpura palpable en la mayoría de los pacientes. Entonces, como hemos dicho, el meningococo es la etiología principal de la meningitis, ¿no es cierto? Si están durmiendo, he dicho que no. Ese es el agente indicado, el más frecuente es el estreptococo. Y dentro de los síntomas y signos, ¿cuáles parecen ser más frecuentes en el adulto? Pues la fiebre, los escalofríos, es decir, el componente infeccioso, la cefalea, que viene de la parte del componente encefalítico, la rigidez de nuca, que son básicamente los signos del componente de irritación radicular, también el dolor de espalda, el de abdomen y el de extremidades, y de hipertensión endocrinal, el de náuseas y vómitos. Estos parecen ser los signos más frecuentes en un paciente adulto. Y en los niños, si es muy pequeño, menor de 2 años, es un síndrome meninge incompleto. No van a encontrar todos los componentes. Por lo tanto, es más difícil diagnosticar meningitis. Entonces, para clasificar la meningitis, podríamos decir, puedo clasificarlo de acuerdo a las características del síndrome, de acuerdo a qué estructura está afectada, o puedo catalogarlo de acuerdo al microorganismo. Si veo el síndrome, digo, lo puedo catalogar en síndrome meningio completo. Tiene todos los componentes. Incompleto. Tiene 2 de los 4, tiene 1 de los 4. La estructura afectada, encefalitis, meningitis, de acuerdo al microorganismo, purulenta o linfocítica aguda. Ya no se utiliza mucho la séptica porque fue al inicio como pensábamos.
¿Y cuál es la clínica más frecuente en la meningitis atípica en los menores de 2 meses? Que es el grupo complicado, el grupo problemático. Porque hemos dicho que hacen síndromes meningios completos, ¿no es cierto? Incompletos. Entonces, ¿cuál es la clínica más frecuente en la meningitis atípica en estos niños? Si la pregunta es, ¿qué tipo de meningitis hacen los menores a 2 meses? Atípica. ¿Eso qué significa? Que el síndrome meningio es incompleto. En general, los hallazgos en los neonatos y en los niños de corta edad como meningitis son mínimos y con frecuencia muy sutiles. Ejemplo, la inestabilidad de la temperatura. O tienen fiebre o tienen hipotermia. Irritabilidad, que es el componente encefalítico. No dice no duele la cabeza, pero tienen llanto, inconsolable. Pero fíjense lo complicado que puede ser, porque miren, menor de 2 meses. ¿De qué más lloran los niños cuando tienen menor a 3 meses? De sus cólicos. ¿Y cómo son sus cólicos? Llanto inconsolable. Pucha, hasta aquí es una meningitis. Pero el llanto inconsolable, que es el cólico, que utilizan, esta puede ser una buena pregunta. ¿Qué es el diagnóstico diferencial de la meningitis a esta edad? El cólico del lactante no tiene fiebre. Entonces, si tengo un niño con llanto inconsolable y tiene fiebre y es menor de 2 meses, paren las orejas porque puede ser una meningitis. ¿Qué más tienen estas guaguas? Rechazo de los alimentos o vómitos. Este puede ser el componente de la hipertensión endocranial, aquí, y el rechazo de los alimentos con el componente infeccioso. Convulsiones. Estos niños convulsionan en el 40% de los casos. Es por eso que cuando llega un niño al hospital convulsionando, la primera pregunta es, ¿ha convulsionado con fiebre o ha convulsionado sin fiebre? El letargo, la dificultad respiratoria, diarrea, y como ven, sus manifestaciones pueden ser muy inespecíficas. En la exploración física, aproximadamente el 25% de los recién nacidos y de los lactantes de corta edad pueden mostrar fontanelas prominentes. Solo el 25%. Y solo el 13% tienen rigidez de nuca. Yo me acuerdo mucho de esto porque cuando uno es joven, tenía un profesor que hemos apreciado mucho todos nosotros, y ustedes probablemente lo han todavía conocido, el doctor Fabiani, ¿lo conocieron? Él era antes el jefe del departamento de pediatría, que va cuando ustedes están a la vuelta de la esquina para llegar a ese departamento. Y él decía, en la pediatría hay 2 cosas complicadas, las cosas que siempre me acuerdo de él. La primera cosa complicada es hacer que un niño abra la boca. Y la segunda, que la mamá cierre la boca. Y después decía, la pediatría es un ejercicio complicado porque para llegar a ser un buen pediatra hay que haber aprendido mucho de los errores y haber aprendido mucho de los aciertos. Y tener el desafío de hacer un ejercicio razonable de todo esto. Porque el cerebro solamente elige recordar lo que le conviene. Por eso es que la experiencia como tal es cuestionable. Siempre esa experiencia, para que sea validez, tiene que tener un mecanismo de razonamiento metodológico para darle mayor valor. Nada más acuérdense de la llave. Yo le doy a mi esposa la llave. No soy cama, pero mi esposa se llama Mari. Mari, ¿me das la llave? ¿Qué llave? La llave. ¿Cuál llave? La llave que te he dado. Y me ha dado la llave. Pero estás de la casa, te he dado la llave. Entonces, yo juro que le he dado la llave y ella jura que no la recibió. Las mujeres. Yo voy a mi casa, saco mi mandil, le pongo y la llave en mi mandil. Mi cerebro ha recordado lo que le convenía, pero no fue intencional. Sí fue. Yo lo he hecho realmente creyendo que le di la llave, pero en realidad mi cerebro olvidó en algún momento que me la dio.
vi o recordé otro momento. Y eso pasa con la experiencia. A mí me va bien en la mayor parte de mis pacientes. ¿En serio? ¿En serio te va bien? ¿Cuántos pacientes has visto? ¿Y cuántos te ha ido bien y cuántos te ha ido mal? ¿Y la diferencia es estadísticamente significativa? Si no soy capaz de hacerme esa pregunta, puedo aprender mal en mi vida. Por eso es que la experiencia sí es importante, pero necesita un sustento analítico para darle valor. Llega un paciente en mi consultorio, un pediatra joven. Siempre cuento esto como anécdota. Que yo estoy trabajando en la consulta externa. Cuando empecé estaba trabajando en consulta externa. Tienen 15 minutos para atender a su paciente. 15 minutos. Porque tienen que ver un número determinado de pacientes. Y solo tienen 15 minutos para cada paciente. Si yo estoy atendiendo al paciente y afuera ya estoy escuchando cómo un niño está llorando desesperadamente. ¿Qué este niño que tendrá? Y voy pensando en este niño que está entrando afuera. Entra el niño, abre la puerta y peor el show, ¿no? Y la mamá con sus ojos rojos y todo, ¿no? Y entra ahí. Entonces yo veo a este niño, ¿qué es esto, caramba? Cólico de lactante, ¿o no? ¿Ha tenido fiebre? ¿No ha tenido? Sí, ha tenido fiebre, doctor. Cólico de lactante, fiebre, agarro, palpo la fontanela abombada. Tendrá rigidez de cuello, llorando desesperadamente un bebé tan pequeñito, agarro, más duro que mi conciencia, ¿no es cierto? Y caramba, veo a este niño, a ver, dele su pecho, señora, por favor, la dama le da su pecho y toma fracciones de segundo y luego toma, ¿no? Y pido que le tome la temperatura y tenía una temperatura elevada. Digo, no, hospitalicen a este niño, ¿no? Y ingresa con el diagnóstico de descartar síndrome de meninge. Hospitalizar. Entonces entra a emergencia y en todo el proceso hacen los estudios de laboratorio, hemogramas, etc. Incluso líquido cefalorraquídeo, sale todo normal. Al día siguiente se va de alta. El diagnóstico, rinofaringitis y cólico de lactante. Famoso. Me he vuelto. Doctor Suárez ha internado una gripe diciendo que era una meningitis. Famoso. Es que somos así. No nos olvidamos que somos un ciclo, ¿no? Que el niño que ve el médico de emergencia es muy diferente al niño que ve el médico de salas. Y este médico de salas se va a beneficiar de toda la información que ha sido recabada en el proceso. Entonces, no se debe competir en quién lo hizo bien, sino qué bien trabajamos en equipo. En otra oportunidad me llega otro niño igualito, pero idéntico. Otra vez, no. Y se va al día siguiente que se vaya. Sino de niño. Entra a sala y lo dan de alta. Emergencias y lo dan de alta de emergencias. Diciendo que era una gripe. Y al día siguiente llega otra vez y tenía meningitis. Es muy, muy pequeña la diferencia, es muy sutil. Entonces, si sospechan de una meningitis en un niño tan pequeño, hospitalícenlo. Si se tiene que quedar un día, que se quede un día. Si no fue meningitis, qué bueno. Lo grave sería dejarlos un tiempo y retrasar el diagnóstico, ¿no? La última anécdota. Viene un grupo de pacientes en mi consultorio privado, ya más viejo yo. No soy tan viejo realmente. Con más experiencia, digamos. Dicen, doctor, nosotros no vamos a vacunar a nuestros niños. Ya están llegando de los Estados Unidos. Y digo, ¿por qué? Porque las vacunas producen autismo, que producen esto, lo otro, y nosotros no queremos vacunar. Y yo digo, miren, les explico por qué tienen que vacunar. No vamos a vacunar. Les propongo lo siguiente, miren, el esquema de vacunación me cubre varias vacunas que cubre el ministerio, que son las estrictamente esenciales, y hay otras vacunas que no cubre el ministerio, que les pregunto a los papás optativamente si cumplirlas o no, pero yo siempre recomiendo comprar las vacunas que no cubre el ministerio más. En esa época no había vacuna contra el neumococo. Por lo menos pónganle las vacunas del ministerio.
a duras penas aceptan poner las vacunas del ministerio. Bueno, viene el paciente a mi consultorio, en cierta época, tenía todas las características de un cuadro viral, como hemos dicho que ocurren en estos niños, van precedidos por cuadros virales, y le doy sus antipiréticos y sus medidas generales, no tenía ningún síntoma, ningún componente meningico. 48 horas después me llaman a mi consultorio de emergencia del hospital. Doctor Suárez, sí. Tenemos un paciente con usted. Y parece que tiene meningitis, doctor. Tiene hipertensión endocraniana, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Voy a ver al niño. Inicialmente tenía todas las características de un síndrome. Lo hospitalizamos todo rápidamente. Hacemos la punción de líquido cefalorraquídeo, meningitis. Purulenta. Entonces, digo, inmediatamente coloquen la medicación y indiquen el tratamiento adicional que les voy a indicar a continuación que era. Digo, pongan cefalosporinas y pongan vancomicina. Entonces, ¿por qué vamos a poner vancomicina? Porque ese es el esquema actual para tratar las meningitis. Ya no se utiliza cefalosporina tercera generación. Y dicen, no doctor, no, tenemos que tener autorización de infectología para utilizar un esquema tan completo. Doctor, al doctor Suárez, tengo un paciente, esto creo que es una meningitis. Estoy recomendando cefotaxima y vancomicina y no quieren poner vancomicina, no sé que se autorice. Pásenme a sus pinches residentes. Pongan vancomicina. Pusimos la vancomicina. En menos de 6 horas teníamos laboratorios, teníamos el adecuado antibiótico, teníamos corticoides adicionales para modular la inflamación. Llega la tarde, estaba con parálisis de los nervios y estaba en coma. Así de rápido. Pese a haber hecho todo tan rápido. 24 horas después tenía una hidrocefalia. Se entró a terapia intensiva. Le colocamos una válvula. Logramos descomprimir. Hicimos todo por ese niño así. Y cuando salió del hospital tenía parálisis del tercer par. Y no sabíamos qué medida había afectado su cabecita. Lo vi un tiempo después, ya después de su alta. Y ese niño estaba una maravilla. Solo tenía una pequeña parálisis todavía de los ojitos, pero a salvo eso no se veía absolutamente nada. Pero esas son las excepciones. Siempre hay alguna secuela. Y aunque hagan todo rápido, tiene alta mortalidad. Por eso es tan grave. Conclusión, pongan todas las vacunas. Ahora ya hay neumococo. Pongan neumococo. No quieren vacunar, consentimiento informado. Tengan cuidado. ¿Qué hemos hecho? Que no sirve la experiencia. Entonces, ¿qué sabe? Es muy difícil diagnosticar meningitis en un niño pequeño. Tengan cuidado. ¿De qué depende la gravedad de la meningitis? Depende de la virulencia del microorganismo, depende del factor huésped, depende de que hagan un diagnóstico oportuno, depende de que hagan un tratamiento adecuado. Tienen que estudiar. Tienen que reconocer el protocolo adecuado. Tienen que manejar las complicaciones asociadas rápidamente y las posibilidades de su niño van a mejorar. Hay factores de riesgo, hay niños que hay cosas que dicen este puede ir mal. Sí, que acabo de contarles. O este otro, TEC con fractura en la base del cráneo. O infecciones que pueden extenderse por continuidad, otitis, sinusitis, mastoiditis. Intervenciones neuroquirúrgicas, fístulas dérmicas, pacientes sépticos y por supuesto estados de inmunodeficiencia. El diagnóstico entonces, anamnesis, punción lumbar,
disruptivo, antibiograma, tinción de gramo. Reactantes de fase aguda. La antiexproteína C reactiva. Todavía no tenemos en los hospitales la reacción en cadena de polimerasa. Ni siquiera en los hospitales de tercer nivel, pero sí en la universidad, en nuestra universidad. Pero es un juguete nuevo. Así que los investigadores están saltando de una pata de alegría. Pero nosotros vamos a poder beneficiarnos. Entonces, punción lumbar. La pregunta es, ¿debe efectuarse una exploración por tomografía computarizada antes de realizar una punción lumbar? Las exploraciones por tomografía computarizada no están indicadas de modo sistemático antes de una punción lumbar, a menos que se dé uno de los siguientes hechos. Por ejemplo, ¿cuál? Signos de herniación. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que se está herniando? Pues que su conciencia se ha alterado así, muy rápido. Alteraciones de la conciencia. Alteraciones en el tamaño y las reacciones pupilares. Ausencia de respuesta oculocefálica. Desviación oculomotora fija de los ojos. Si mejor no le pinchen si no tienen una tomografía. Edema papilar. Alteraciones de la postura o en la respiración. Que imagínense, el paciente que esté con dificultad respiratoria van a hacer punción lumbar. Ese paciente se va a morir en plena punción. Convulsiones generalizadas. No tienen que hacer que ese paciente deje de convulsionar. Shock o sepsis fulminante. Preocupación por una afección que simule meningitis. Por ejemplo, masa intracraneal, intoxicación por plomo, síndrome de Reye, es decir, cuando el diagnóstico diferencial no está claro. Esto no voy a leer, ni siquiera voy a dar hasta. Pero les voy a preguntar, ¿qué es? ¿Ese líquido cefalorraquídeo? ¿Qué color tiene? Por solo voy a leer lo normal. Claro, células se parece al parcial de orina, menos de 5 células para que sea normal. Glucosa. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo normalmente debe ser menor al 50 al 75% de la glucosa sérica. Mayor al 50 al 75% de la glucosa sérica. Proteínas, puede haber proteínas, pero entre 24 a 45 miligramos por decilitro. Gram, no, pues no tiene que haber gram, ¿qué van a hacer los gram ahí? La presión muy rara vez se la toma. Ahora, en estos tienen que fijarse cómo se ve en una meningitis bacteriana, cómo se ve en una meningitis viral y cómo se ve en una meningitis tuberculosa. Porque la clínica más un líquido cefalorraquídeo sugerente para determinar su terapéutica. Entonces yo en la pregunta del examen puedo decir, su líquido es tantos, el color es tanto, tiene tantas cantidades de células, su glucosa está tantos. ¿Qué te parece? ¿Te parece que está normal? ¿Te parece que está aséptica? ¿O parece una tuberculosis? Por lo tanto, este cuadrito sí tienen que saberlo. ¿Ya? Y como dice la frase clásica de la última clase, esto es... ¿Cuál es el mejor momento para obtener una determinación de glicemia? Utilizando el sentido común, ¿cuál dirían ustedes? Dado que el estrés causado por la punción lumbar puede aumentar la glucemia por estrés, lo ideal es obtener la muestra de suero inmediatamente antes de la punción lumbar. Si la glucemia se halla elevada de modo agudo, puede requerirse por lo menos 30 minutos antes de que se equilibre en el líquido cefalorraquídeo. ¿Tratamiento qué hay que hacer? Pues hay que dar antibióticos. Tienen que saber los protocolos adecuados. Ahora saben mucho de todo, pero ahora tienen que aprender los protocolos. Cada vez trabajamos con más guías. Entonces, alguna vez me preguntaron cuál es la diferencia entre un especialista y un maestrista. Maestría que hacen, por ejemplo, en salud pública, maestría que hacen en nutrición, maestría en investigación. El especialista clínico, ¿no? Especialista clínico, ¿en qué se diferencian ambos? Se diferencian en el centro de su formación. Un especialista es un médico
tan hábil para detectar rápidamente la clínica característica de un paciente y seleccionar el protocolo más apropiado. Mientras más rápido pueda ser el diagnóstico e identificar el protocolo respectivo para aplicarlo, es lo que hace un buen clínico. Se requiere mucho conocimiento, mucha experiencia, tener un buen índice de sospecha y todo eso. Y se requiere mucho conocimiento para saber las guías o para reconocerlas. Esa es nuestra especialidad, ese es nuestro trabajo como médicos especialistas. Y un maestrista tiene la habilidad de pensar, de analizar, de crear, de desarrollar protocolos de investigación. Ellos trabajan analizando la validez de la información, justamente nos dan las herramientas necesarias para ver qué estudios pueden emplearse para hacer guías, nos enseñan a hacer las metaevaluaciones. Ellos trabajan en cómo construir la información. Ambas son muy respetables. Antibióticos, corticoides. ¿Por qué van a dar corticoides? Para modular la reacción inflamatoria, que hemos dicho que es muy fuerte, porque sí mata a las bacterias, pero también daña nuestro organismo. Entonces, lo que hacen los corticoides es modular la respuesta para que no sea tan dañina para nosotros. Si es viral, el tratamiento generalmente es sintomático, con excepción del virus herpes zóster del tipo 2 que responde con el aciclovir. Prevención, lo más importante son las vacunas. ¿Cuáles son los fármacos de elección en el tratamiento empírico de la meningitis bacteriana en niños de más de un mes de edad? No me acuerdo de esta diapositiva. Vamos a ver. En los casos de sospecha de meningitis bacteriana, se recomienda tanto la vancomicina. ¿Cuáles son los fármacos de elección en el tratamiento empírico de la meningitis bacteriana de niños de más de un mes de edad? En los casos de sospecha de meningitis bacteriana, se recomienda tanto la vancomicina como una cefalosporina de tercera generación para el tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque hay resistencia a la penicilina y a las cefalosporinas en el 10 a 30% de los aislados por el Streptococcus. Se han descrito fracasos terapéuticos cuando la dosis de vancomicina es inferior a 60 miligramos por kilogramo día. Por lo tanto, se utilizan dosis altas. No se debe utilizar vancomicina sola para tratar la meningitis por el Streptococcus, porque los datos procedentes de modelos animales indican que pueden ser difícil mantener unas concentraciones bactericidas. Tiene que ser vanco más cefalosporina de tercera generación. Se ha demostrado que la combinación de vancomicina y cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación, o ceftriaxona, que también es de tercera generación, produce un efecto sinérgico in vitro en modelos animales y en el líquido cefalorraquídeo de niños con meningitis. ¿Cuál es el papel de los corticoides en el tratamiento de la meningitis bacteriana? La respuesta inflamatoria desempeña un papel crítico en la producción de patologías en el sistema nervioso central y en las secuelas resultantes de la meningitis bacteriana. Varios estudios han demostrado que el tratamiento con dexametasona reduce la incidencia de hipoacusia y de otras secuelas neurológicas en lactantes y niños con meningitis por hemófilos influenza fundamentalmente. En los casos de meningitis causadas por patógenos distintos, las recomendaciones actuales de la American Academy of Pediatrics son considerar el empleo de la dexametasona de todos modos. Sigue siendo controvertido el papel de los esteroides en la meningitis causada por otros patógenos bacterianos, sobre todo Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo deben ser tratados los contactos de niños con enfermedad por Neisseria meningitidis? La Neisseria meningitidis tiene otra particularidad más. Este microorganismo, cuando afecta, generalmente lo hace en ambientes cerrados. Hace epidemias en ambientes cerrados. Por ejemplo, guarderías, asilos. El último que tuvimos fue en la cárcel. ¿Qué hacemos si tenemos Neisseria meningitidis, que es grave? Tienen que hacer profilaxis antibióticas en todos los contactos familiares, en
las guarderías de infancia contra una enfermedad meningocócica invasiva. Solo el personal médico que tiene un íntimo contacto con el paciente también requiere profilaxis. Hace poquito hemos tenido por meningococo. Hemos pinchado a todos. Hemos pinchado a todos los que han estado en contacto, desde UTI hasta las salas. En la mayoría de los casos, las opciones de profilaxis incluyen rifampicina, ceftriaxona y ciprofloxacina. Se finí. ¿Ya? Esta es nuestra última clase. ¿Ya? Les deseo mucha suerte.